Hoy vamos a meternos con uno de los análisis más importantes y, por qué no decirlo, a veces de los más confusos de la medicina, la gasometría arterial. Vamos a ver cómo un sistema muy sencillo puede convertir ese mar de números en un diagnóstico claro y, sobre todo, útil. Seguro que esta imagen nos resulta familiar. Una cascada de números, abreviaturas. Es muy fácil sentirse un poco abrumado intentando encontrarle el sentido a todo, ¿verdad? Bueno, pues que no cunda el pánico, porque es una sensación de lo más normal. Y aquí está el quid de la cuestión, sacado directamente de la fuente de este análisis. El fallo más habitual es precisamente ese, intentar entenderlo todo a la vez. Esa sensación de agobio no viene de la complejidad de los datos en sí, sino de la falta de un sistema. Por eso vamos a enfocarlo como lo que realmente es, un puzzle. Y como cualquier buen puzzle, no se resuelve a la fuerza, sino con lógica. Vamos a ver cómo encajar todas las piezas, una por una. Porque esta frase lo resume perfectamente. La clave no está en memorizar infinitos valores, sino en tener un método, un sistema claro, ordenado, que nos sirva de guía a través del aparente caos, siempre. Y ese método nos lleva directos a la solución. El secreto para dominar la interpretación de una gasometría no es ser un genio, sino algo mucho más sencillo y potente, el orden. La solución se puede resumir en un mantra que es facilísimo de recordar. 3 pasos, 3 fórmulas. Esta es la estructura que va a transformar un informe que parece confuso en un diagnóstico nítido. Vamos a desglosarlo. Muy bien, pues empecemos por los cimientos de todo el sistema, esos 3 primeros pasos que nos van a dar el diagnóstico inicial. Todo empieza aquí y es fundamental seguir el orden. Primero, echamos un vistazo al pH. ¿Nos inclinamos hacia una acidemia o hacia una alcalemia? Segundo, la PaCO2, que es la que nos va a hablar del componente respiratorio. Y tercero, el exceso de base, que es la pieza clave para entender qué está pasando a nivel metabólico. Claro, para poder aplicar estos pasos necesitamos saber qué es lo normal. Estos son los valores de referencia, un pH entre 7,35 y 7,45, una PaCO2 entre 35 y 45 y un exceso de base que se mueve en un rango muy estrecho, entre -2 y +2. Cualquier cosa que se salga de ahí es una señal de alerta. Vale, pero ¿qué pasa si detectamos que el problema es respiratorio? ¿Cómo podemos saber si es algo que lleva unas pocas horas o si por el contrario es una situación que se arrastra desde hace semanas? La diferencia, a nivel clínico, es brutal. Pues la respuesta, y esto es una maravilla, nos la da el tercer paso, el exceso de base. La regla es así de simple. Si el exceso de base está normal, el problema respiratorio es agudo. Si está alterado, es crónico. Una sola cifra nos dice si el riñón ha tenido tiempo de empezar a compensar o no. Perfecto. Con esto ya tendríamos el diagnóstico principal. Ahora vamos a la segunda parte del método, las 3 fórmulas. Aquí es donde vamos a afinar el tiro y a descubrir si hay algo más escondido. Antes de ver las fórmulas tenemos que entender un concepto clave, la compensación. Pensemos en ello como la respuesta natural del cuerpo para intentar volver al equilibrio. Si el problema es metabólico, los pulmones se ponen a trabajar para ayudar. Y si el problema es respiratorio, los riñones hacen lo propio. Es un diálogo constante entre los dos sistemas. Y aquí está la magia del asunto. Estas fórmulas no son una bola de cristal. Lo que hacen es calcular la respuesta que deberíamos esperar por parte del cuerpo. Nos dan el valor teórico, el ideal. Nuestra tarea, entonces, es comparar esa cifra esperada con la que tiene el paciente. ¿Encajan o no? Y aquí están nuestras herramientas. Una fórmula para la acidosis metabólica, otra para la alcalosis metabólica y una tercera para los problemas respiratorios crónicos. Con ellas podemos saber si la compensación es la adecuada, si se está quedando corta o si incluso se está pasando, lo que nos podría destapar un segundo trastorno mixto. Ahora, una nota importantísima. Recordemos lo que acabamos de ver sobre el exceso de base. En los trastornos respiratorios agudos, los de menos de 24 horas, el exceso de base no se altera. ¿Y eso qué significa? Pues que no hay una compensación metabólica que calcular y, por lo tanto, no necesitamos ninguna fórmula. Esto simplifica muchísimo las cosas en las situaciones más urgentes. Y así, uniendo los 3 pasos con las 3 fórmulas, llegamos al final. No estamos reinventando la rueda de la fisiología, sino aplicando un método que es increíblemente práctico y a la vez muy potente. Lo que este sistema hace de una forma tan brillante es unir lo mejor de dos mundos. Combina el enfoque tradicional de Henderson-Hasselbalch, que se centra en el pH y la PaCO2, con todo el poder diagnóstico que nos da el exceso de base, descrito por Sigurd Andersen. Es una síntesis de dos conceptos robustísimos y probados. ¿Y el resultado de todo esto cuál es? Pues un sistema que es elegante por lo simple, sólido por su base científica y, lo más importante,
tremendamente práctico para el día a día en la clínica. A modo de resumen, las ideas clave con las que nos tenemos que quedar son estas. Primero, el orden es el secreto de todo. Segundo, con los 3 pasos identificamos el problema principal. Y tercero, con las 3 fórmulas evaluamos si la respuesta del cuerpo es la que toca. En definitiva, es un sistema que convierte el caos en claridad. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si un sistema ordenado puede simplificar algo que parece tan complejo como una gasometría, ¿cuántos otros problemas complejos de nuestro día a día podrían volverse mucho más sencillos si simplemente aplicáramos el sistema correcto para abordarlos?